Retomando entonces la discusión en torno a estas dos clases que comparábamos, en la que participan Inés y Emma. ¿Alguien tiene algún otro comentario o opinión, aporte, pregunta que quiera formular y compartir a propósito de este contraste o de los roles de estudiantes y profesores en estas situaciones? Profe, ¿Sí? pero entonces en el caso de Emma sí estaría aprendiendo. Es la pregunta que nosotros podríamos hacernos, digamos. Yo creo que pues, lo que quiero enfatizar es que el modelo didáctico supone una cierta comprensión o una cierta idea respecto de qué es el aprendizaje. Y en este caso lo que estamos viendo son dos resultados muy distintos. En un caso, la estudiante Inés es capaz de reproducir las ideas que recibió durante la clase o que recibió a partir del texto escolar o lo que dijo la profesora. Y aunque es capaz de reproducirlas, no tiene, digamos, por una parte persisten ciertas dudas, persiste un cierto conflicto en relación con sus creencias iniciales, y por otro lado, no logra aplicar o relacionar lo que revisó durante las clases con un fenómeno cotidiano. Por otro lado, tenemos el caso de Emma, quien, a diferencia de Inés, de alguna manera podemos decir, se resuelve su conflicto cognitivo porque la creencia que tenía inicialmente fue revisada y fue modificada. Ahora cree una idea distinta. Y por otra parte, sí es capaz de, haciendo uso de esa experiencia que tuvo durante las clases sobre el tema, de enfrentar o de resolver una situación cotidiana. Entonces, ¿en qué caso diríamos que hubo aprendizaje? Eso depende, en cierta manera, del modelo didáctico que nosotros suscribamos. En el caso del modelo de enseñanza por transmisión, eventualmente sería suficiente, tal vez, para alguien sostener que mientras la estudiante sea capaz de reproducir los conceptos que recibió durante la clase, entonces está demostrando un cierto tipo de aprendizaje o un cierto nivel de aprendizaje. Mientras que si uno cree que el aprendizaje consiste en una experiencia eventualmente de transformación o de cambio, que es un poco más profunda, porque supone algún cambio de conducta o algún cambio de significado, entonces en el caso de Inés sería discutible o sería cuestionable sostener que ella efectivamente aprendió. Y sería más coherente proponer que Emma sí tuvo un aprendizaje efectivo. Lo que sí quiero, de todos modos, recordar o enfatizar es que me parece que, bueno, Sofía había señalado justamente esta idea eh, de que Emma había tenido la oportunidad de desarrollar ciertas habilidades, por ejemplo, formular hipótesis, pero que le faltaba complementarse con el desarrollo o con la formalización conceptual. Probablemente, claro, lo que vimos es que cuando comparamos lo que son capaces de enunciar las estudiantes, la formulación de Inés es más completa y más compleja que la de Emma. Eh, Ella recordaba con mayor detalle lo que había revisado en la clase, en el caso de Inés. En el caso de Emma está la idea general de que el aire sí ocupa un espacio y por lo tanto tiene una propiedad física importante. Pero es una idea un poco más amplia y más general que la que tiene Inés. Pero de todos modos lo que yo quería decir es, en el caso de Emma, no estamos solamente ante una situación en la cual Emma desarrolle la habilidad para formular hipótesis. Justamente está desarrollando esa habilidad, está utilizando esa habilidad de formular hipótesis y, y eso le sirve para contrastar las creencias que tiene y para apelar o para acceder a una cierta evidencia que cuestiona esa creencia. Y finalmente eso tiene un impacto en su comprensión del concepto. Es decir, no es un proceso el que experimenta Emma, no es una situación didáctica en la cual únicamente esté presente la dimensión de proceso de la ciencia, sino que también está presente la dimensión de producto. Justamente ese es un rasgo clave del modelo de enseñanza por indagación.
lo que busca o lo que propone es que se vincule o se integren estas dos dimensiones de la ciencia, la dimensión de producto y la dimensión de proceso. Y en eso se distingue también el modelo de enseñanza por indagación, se distingue del modelo de enseñanza por descubrimiento. En el modelo de enseñanza por descubrimiento hay un gran énfasis, una gran importancia al desarrollo de habilidades y por lo tanto especialmente se enfatiza la dimensión de proceso de la ciencia, es decir, el desarrollo de habilidades y de actividades de manera autónoma para que los estudiantes exploren los fenómenos. Pero en ese sentido se deja un poco de lado la dimensión de producto, es decir, la formalización conceptual y la modificación o el cambio de la comprensión conceptual de los estudiantes. En el modelo de enseñanza por indagación se trata de tratar de utilizar la dimensión de proceso, de integrar la dimensión de proceso para provocar modificaciones en la dimensión de producto, en la dimensión conceptual. Y por eso entonces el caso de Emma es un ejemplo de modelo de enseñanza por indagación, mientras que el caso de Inés es un modelo de enseñanza, un ejemplo de un modelo de enseñanza por transmisión. ¿Algún comentario o duda sobre esto que estamos contrastando? Profe, de nuevo yo. Sí, Sofía, Quería díganos. agregar que igual se ve que Emma está aprendiendo porque también responde al objetivo de aprendizaje que se estableció en un principio. De Si acuerdo. no, no tal cual como está en el objetivo, Sí, pero sí sabe que hay materia y ocupa un espacio. de acuerdo. Por supuesto, efectivamente, ¿cierto? Hay coherencia entre el propósito formativo y el resultado del aprendizaje. En este caso, Emma reconoce que un material cotidiano como es el aire, o una sustancia cotidiana como es el aire, se trata de una sustancia material que tiene estas propiedades que se estaban revisando, tanto la masa o el peso, como señalaba la clase, y el volumen o esta capacidad para ocupar espacio. Eh, Profe, sí, adelante. ¿qué característica nos podría ayudar a diferenciar el modelo por descubrimiento espontáneo y el por indagación? Porque el de transmisión me queda como más claro, Sí, pero claro, entre el descubrimiento espontáneo y el de indagación como que me resultan similares. de acuerdo. Claro, ahora vamos a ir completando, vamos a completar el cuadro, vamos a comparar los tres modelos y a partir de esa comparación vamos a tratar de enfatizar la distinción entre el modelo por descubrimiento y el modelo por indagación. ¿Ya? Eh, Justamente en el caso de el modelo por indagación, usando las mismas categorías que teníamos para caracterizar estos modelos, podríamos decir las siguientes características. En el caso de la enseñanza por indagación, respecto de cuál es el tipo de conocimiento científico que se comunica o que se propone o que se enseña de manera implícita, es que la ciencia es un proceso de construcción, un proceso que incluso uno podría conceder que es de negociación, digamos, un proceso social, y que como tal es un proceso que está sujeto a modificaciones, un proceso que no es definitivo, que no entrega respuestas definitivas. Este rasgo de la indagación, o más bien este rasgo de la ciencia que se promueve a través de la indagación, es algo que aparece de manera implícita, no es algo que se esté señalando necesariamente de manera directa en las clases, pero está en el hecho de que en las clases orientadas o basadas en indagación ocurre una dinámica de construcción que es más colectiva entre el profesor y los estudiantes. Ahí una especie de juego o de dinámica en la cual ambos actores, ambos sujetos están siendo partícipes del ejercicio de producir o de construir un conocimiento o de aproximarse a un conocimiento científico. En general, cuando se realiza indagación, se busca explorar los fenómenos mediante algún tipo de sistematización y especialmente
reconociendo o distinguiendo evidencias que sirven de base para el desarrollo o para la formulación de teorías. Y esto, para que esto ocurra, y aquí hay una distinción clave respecto del modelo por descubrimiento, el profesor genera ciertas condiciones, al igual que en el caso del modelo por descubrimiento, genera condiciones, pero adicionalmente, en el caso de indagación, hay una guía muy clara y prediseñada para la construcción de los conceptos, para el desarrollo de conceptos y de habilidades científicas. El profesor, en el caso de la enseñanza por descubrimiento, como poníamos en el ejemplo del cubo de hielo en la clase anterior, de esa actividad, genera ciertas condiciones diciendo, estos son los materiales, estos son los procedimientos, realicen lo que se señala en los procedimientos y respondan estas preguntas. Y luego entonces los estudiantes trabajan de manera autónoma, reproduciendo los procedimientos que el profesor ha indicado, utilizando los materiales que el profesor ha indicado y dadas las condiciones que el profesor ha generado. Pero si revisamos el ejemplo de Emma, hay una situación en la cual el proceso de desarrollo o el proceso de construcción del concepto en el caso de Emma es un proceso que depende de las preguntas que el profesor va haciendo en cada momento, o que la profesora va realizando en cada momento. Al principio la profesora les señala, ¿qué es lo que ustedes creen? Les pregunta eso, ¿qué es lo que va a pasar? Y cuando hace esa pregunta, tiene el objeto, tiene el fenómeno allí a la vista de todos, digamos, todos pueden observarlo, pero no han todavía realizado ninguna exploración. Hay un ejercicio de suposición, de inferencia, de explicitación de creencias. Le pide a los estudiantes que justifiquen sus creencias, es decir, explicitan lo que ellos creen y justifican lo que creen. Ese momento está muy, digamos, es parte de un diseño. La profesora o el profesor esperan que los estudiantes manifiesten sus ideas y sus creencias. Y en general, la profesora o el profesor en ese momento saben que muchos estudiantes van a pensar y van a expresar la idea de que el globo se va a inflar por completo porque el aire no ocupa espacio. Es parte del CPC del profesor justamente, es que tiene conocimiento de la comprensión que los estudiantes tienen acerca de la naturaleza del aire. Así es que, dado que conoce ese conocimiento de los estudiantes, esa comprensión de los estudiantes, espera este momento de explicitación de creencias, para que luego, en un siguiente momento, genere las condiciones, el profesor o la profesora genera las condiciones para que los estudiantes exploren lo que efectivamente ocurre. Y sabe además que en esa exploración los estudiantes, muchos de ellos se van a enfrentar a un conflicto, porque se van a dar cuenta de que lo que ellos creían que ocurría en realidad no ocurre. Ese momento de conflicto es un momento que está prediseñado por el profesor o la profesora. Lo pensó así, lo diseñó así, didácticamente hablando, para que los estudiantes efectivamente reconocieran que su creencia tenía un problema o no estaba fundada. Y luego la profesora no les ofrece una respuesta, sino que les dice, oiga, ¿y qué pasó? ¿Por qué creen que pasó esto? ¿Cómo podríamos hacer para que el globo se siguiera inflando? Genera oportunidades, genera condiciones para que los estudiantes formulen hipótesis, imaginen alternativas a la creencia inicial. Y en esa oportunidad, entonces surgen algunas respuestas que son aquellas que el profesor o la profesora está buscando que aparezcan. La idea de que a lo mejor el aire sí ocupa un espacio. Y entonces podemos hacerle un agujero a la botella. Alguien lo propone y entonces la profesora o el profesor, que está esperando que esa situación se dé, entonces invita a la exploración y a la observación. Y por lo tanto a la recolección de evidencias para fundamentar una nueva idea, la idea de que el aire sí ocupa espacio. Y ese momento, de nuevo, es un momento que el profesor ha diseñado, ha esperado que ocurra y ha propiciado para que ocurra. Y finalmente, el profesor o la profesora nuevamente no reafirma o no explicita un concepto directamente, sino que le pide a los estudiantes que elaboren una conclusión. Y son los propios estudiantes, a partir de las condiciones del proceso de pensamiento que el profesor ha guiado,
que llegan a la conclusión que el profesor está esperando que más o menos se desarrolle, se alcance. Por supuesto, en ese proceso la profesora o el profesor pueden estar contribuyendo, puede estar haciendo más preguntas, puede estar guiando el proceso de pensamiento para que la conclusión sea la que él espera que los estudiantes alcancen. En este caso, que el aire ocupa espacio, tiene masa, etc. Y ese proceso de pensamiento que el profesor ha diseñado paso a paso es un proceso que no está presente en el modelo de enseñanza por descubrimiento. En el modelo de enseñanza por descubrimiento hay el profesor o la profesora establece condiciones iniciales y después de eso deja a los estudiantes explorar. Y finalmente los estudiantes concluyen, pero no existe un proceso de guía o de construcción continua durante toda esta secuencia que garantice hasta cierto punto que el proceso que los estudiantes siguen va a lograr o va a finalizar en una nueva comprensión conceptual. Yo diría que allí se da la mayor diferencia entre la indagación y el descubrimiento espontáneo. Profe, Sí, adelante. entonces una diferencia por descubrimiento espontáneo, como que ellos descubren solos, sin que la profesora les esté haciendo preguntas, y por indagación es como algo más colectivo. Exactamente. Claro, en el caso del descubrimiento hay mucha autonomía por parte de los estudiantes. Recuerden que dice ahí descubrimiento espontáneo. También hay, por supuesto, matices entre los distintos autores, que unos defienden la enseñanza por descubrimiento, otros lo critican, pero aquí enfatizamos esta idea, que es una idea un poco exagerada, caricaturizada, pero para representar el modelo, la idea de que uno descubre espontáneamente la respuesta o los conceptos. Les decimos a los estudiantes, mire, tomen esta botella, colóquenle el globo, ínflelo, vea qué es lo que pasa y entonces concluya por qué ocurrió lo que ocurrió. Y suponemos o esperamos que a partir de esa exploración autónoma de los estudiantes, ellos van a llegar a la conclusión de que el aire ocupa espacio. Ese nivel de autonomía supone que espontáneamente los estudiantes van a lograr esa comprensión conceptual. En el caso de la indagación, con el mismo diseño, el profesor va propiciando paso a paso la construcción del conocimiento mediante la explicitación de algunas preguntas, mediante la guía o la orientación para la formulación de conclusiones o para la realización de algún tipo de exploración y por lo tanto para la obtención de ciertas evidencias. Ese proceso es un proceso mucho más interactivo, una dinámica donde el profesor está mucho más presente que en el caso del descubrimiento. Y en ese sentido, entonces, el rol del estudiante también se distingue. En el caso del descubrimiento, el rol del estudiante es de mucha autonomía y de exploración por su cuenta del fenómeno y de, por lo tanto, llegar a conclusiones por su cuenta, mientras que en el caso de la indagación, el rol del estudiante, si bien, por supuesto, hay autonomía, esa autonomía está ocurriendo dentro de un proceso de construcción de conceptos, donde lo que importa aquí de la construcción es que es algo que está aconteciendo en un espacio social, de interacción y de desarrollo de habilidades científicas. Yo espero que algunas de estas ideas les aclaren o les sirvan para aclarar la distinción entre estos tres modelos. Recuerden nuevamente que se trata de modelos, o sea que en cuanto son modelos, son representaciones simplificadas del fenómeno al cual se refieren. En este caso, la enseñanza-aprendizaje de ciencias naturales. Y como son representaciones simplificadas, por supuesto, entonces son hasta cierto punto caricaturas de lo que pasa en la realidad. En general, cuando vamos a ver una clase de ciencias naturales, podemos reconocer elementos de los distintos modelos. Hay momentos de la clase en la cual prevalece un cierto modelo de enseñanza, hay otros momentos de la clase en los cuales prevalece otro modelo de enseñanza. Lo importante es que conceptualmente o teóricamente estos modelos son distintos. Cada uno refiere a una teoría de enseñanza y aprendizaje distinta. Y por lo tanto, cada modelo se compromete o tiene compromisos, podemos decir, epistemológicos con
distintas maneras de concebir la enseñanza y con distintas maneras de concebir el aprendizaje. Por eso no es tan sencillo el sintetizar estos modelos, el pensar que dado que la transmisión enfatiza una dimensión de producto y dado que el descubrimiento enfatiza la dimensión de proceso, entonces a lo mejor lo que hay que hacer es juntarlo para obtener un resultado más propicio, más pertinente. Bueno, no es esa la idea es que los modelos nos están dando cuenta de distintas teorías y comprensiones del fenómeno. Y por eso el modelo de indagación es un tercer modelo, que tiene una conceptualización y una comprensión diferente de la enseñanza y el aprendizaje en comparación con los otros dos modelos. En las clases que vienen, por lo menos en la próxima clase, vamos a profundizar un poco más en algunas de las características de la enseñanza por indagación, y especialmente vamos a ir mirando algunas actividades que podríamos denominar actividades indagatorias, bajo qué condiciones podemos realizar indagación. Y por supuesto también vamos a ir mirando o analizando algunos de los límites que tiene este modelo de enseñanza. Entre algunas de las formalizaciones o de las caracterizaciones que se han dado para la indagación es que suele estar asociado a un ciclo de aprendizaje. Hay distintas propuestas de ciclos de aprendizaje que provienen de distintos autores. Aquí solamente les presento una de Feisinger, para quien el proceso o el ciclo de indagación, es decir, el ciclo de aprendizaje asociado a una enseñanza por indagación, se basa en estos tres momentos. Un momento de pregunta, que está vinculada con una observación, con un concepto clave y con una inquietud o conflicto particular. En el ejemplo que vimos, es muy clara la situación del globo y la botella como que desencadena una pregunta, ¿cierto? Y luego de ese momento de pregunta y de observación, entonces hay un momento de acción en la cual se realiza una exploración, se realiza un diseño para tratar de responder a una pregunta, se analiza lo que ocurre y finalmente en un tercer momento se realiza una reflexión que permite eventualmente a los estudiantes comparar o contrastar su cambio de creencias. En cierta manera, estos tres momentos, que son parte del ciclo de indagación, se manifiestan en distintas propuestas que todas ellas tratan de justamente describir cómo sería un proceso de enseñanza por indagación. Y en ese sentido son elementos más o menos comunes que vamos a encontrar en distintas conceptualizaciones, en distintas descripciones de una enseñanza por indagación. Este tipo de modelo no necesariamente está presente en el modelo de enseñanza por descubrimiento y por supuesto tampoco está presente en el modelo de enseñanza por transmisión. En la clase siguiente lo que vamos a hacer es justamente mirar otras formas de visualizar el ciclo de indagación y vincularlo con algunas actividades específicas o concretas que podamos introducir en cada uno de estos momentos. Con eso vamos a finalizar la sesión de hoy día. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna idea para...? Sí, adelante. No, solamente para concretar lo que había escuchado. Entonces, el modelo por descubrimiento espontáneo era que el profesor solamente daba como una instrucción y los estudiantes descubrían en la práctica, y el de indagación era como en conjunto. Profesor con estudiantes van descubriendo en conjunto. Ambos participan como del proceso. De acuerdo, solamente yo agregaría que hay que tener cuidado con la idea de que cuando decimos que el profesor y los estudiantes en conjunto van participando del aprendizaje o de la construcción conceptual, no hay simetría. Es decir, el profesor y los estudiantes no están en el mismo nivel aprendiendo o construyendo conceptos, porque asumimos que el profesor ya tiene un dominio conceptual que es el que espera que los estudiantes logren.
Entonces, efectivamente, hay una dinámica de interacción entre estudiantes y profesor, o profesora, que avanza o que progresa en el desarrollo conceptual de los estudiantes. Y para que eso ocurra, como no hay una simetría entre estudiantes y profesor, el profesor o la profesora es quien ha diseñado ese proceso, quien ha estructurado los momentos y las actividades y las circunstancias en las cuales va a ir desarrollándose la comprensión conceptual de los estudiantes. Justamente ese es, yo diría, el sello o la característica fundamental de la enseñanza por indagación. Hay un proceso que está prediseñado por el docente, por la docente, para que el proceso de pensamiento, el desarrollo del pensamiento de los estudiantes vaya avanzando en la dirección que el profesor o la profesora espera, ¿ya? Efectivamente, ambos van participando de ese proceso, porque el profesor va guiando, va aportando a la construcción, va señalando dónde están las evidencias, por supuesto también va corrigiendo o va enfatizando los caminos que deberían los estudiantes evitar, etc. Y eso de alguna manera va garantizando, hasta cierto punto, que los estudiantes vayan profundizando o modificando su comprensión de los fenómenos, ¿ya? Así que estoy de acuerdo con Felipe en el sentido de que profesor y estudiantes participan ambos en una dinámica de construcción conceptual, pero esa participación no es simétrica, porque el profesor ya tiene dominio conceptual y lo que él espera es que los estudiantes logren ese mismo nivel de conocimiento. Y para eso entonces el profesor es experto en el diseño de las actividades, de los momentos, de las preguntas, de los desafíos, etcétera, que los estudiantes van a requerir para que aparezca o para que se dé ese desarrollo conceptual. Gracias, profe. De nada, Felipe. Bueno, espero que podamos seguir conversando sobre este modelo, sobre los otros modelos también. Como les digo, entonces, en la próxima clase, que me he dado cuenta que no es el lunes, porque no había reparado en que el lunes es feriado. Nos vamos a ver entonces el viernes siguiente y vamos a seguir con la discusión sobre los modelos de enseñanza. Si no hay más comentarios o preguntas, espero que tengan un buen fin de semana, que aprovechen su espacio y su tiempo y bueno, estén lo mejor posible junto a sus familias. Igualmente, profe, que esté muy bien. Gracias. Igualmente, profe. Gracias a todos, que estén muy bien.